Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya vamos empezando esta transmisión. Hola, ¿qué tal, Diana? Hola, Norca73. Aquí ya se va uniendo todo el mundo. Y bueno, mientras tanto les voy contando que nos van a acompañar dos maravillosos lectores. En esta primera parte va a estar acompañándonos Mauricio Reina, que ya dentro de unos minutos estará conectándose. Mauricio Reina es economista, es periodista, ha sido asesor editorial en Semana. eh, y bueno, ya en unos minutos empezamos. Déjenme que estoy acá pendiente de que él pueda conectarse. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Ya se va uniendo todo el mundo para dar inicio a esta lectura. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado aquí compartiendo este espacio. Un momento que ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, 603 de la Gran Vía. Ya está todo el mundo aquí empezando a conectarse. Un momento, buenas noches, ya llegamos. Estoy acá pendiente de Mauricio. Sí, hemos avanzado bastante, bastante, bastante. Vamos a ver qué sigue pasando hoy, en esta noche, con el profesor Pizarro y sus amenazas de muerte. A ver, un momento. Aún no ha llegado nuestro invitado, estamos esperando. Listo, dice que ya está enviada la solicitud, vamos a ver. Momento. A ver. Gracias, hola Tulio, qué rico verte por aquí. Buenas noches, qué lindo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya estamos aquí, ansiosos por empezar con esta lectura. A ver, vamos a ver. Buenas noches, N de la Tower. Buenas noches, Ana Lucía. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. A ver, un momento. Lo busco acá. Ah, ok. Un momento, ya sé. Ok, ya había nuestro invitado, sino que está con otro nombre, entonces por eso. Creo que ya. Listo. Vamos a ver. Mauricio.
A ver, listo, ya estamos aquí. Ok, aquí estamos. Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame la demora, discúlpenme todos la demora. No, tranquilo, aquí estamos esperando con mucha paciencia. Ya sabemos aquí cómo son las cuestiones digitales, así que bueno, No, tranquilos estaba todos. tratando de entrar por el computador y no por el celular. Ah, ok, sí, 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 no, solo por el celu, pero bueno, ya estamos aquí. Qué alegría verte. Gracias, lo mismo. Gracias a todos por seguirnos en este momento y gracias por esta invitación. A ti por acompañarnos, qué rico. ¿Ya habías hecho esto alguna vez? Pues esta lectura no, Ok, pero cosas así parecidas sí. bueno, listo. Entonces, pues si quieren empezamos de una vez. Entramos en materia. Muy bien, tú me dices, ¿arranco? Listo, de una. Entonces déjame, yo organizo todo aquí y cuando tú digas, listo, podemos empezar. Listo. Era como si el día hubiera empezado por el final. No había sol ni había esperanza de sol. Las nubes ennegrecidas servían de cortinas a las ventanas. Los periódicos del sábado se deslizaban por debajo de las puertas, ¡zas!, para darle las noticias a los pocos afortunados que no las habían oído ya 1000 veces. Afuera, un hombre lúgubre gritaba, tamales, tamales, como gritando, flores, flores para los muertos, igual que todos los fines de semana a esa misma hora, 8:15 o 8:30 de la mañana. Caía una lluvia semejante primero a un rocío y a una polvareda luego. Todo el mundo sonaba como suenan los adultos en las películas de Snoopy, desfigurado y abominable. Y el profesor Horacio Pizarro repetía la palabra sí, sí, mientras conocidos y desconocidos le notificaban la gravedad del asunto. Es que podían matarlo en cualquier momento, así, sin más, paralizado y deshecho, porque el colmo de un miedoso es morir con miedo. Había seguido al pie de la letra el plan que Flora, su alumna, le había diseñado hasta las 11 de la noche del viernes. Había llamado a primera hora a Clara, su esposa, a contarle lo que estaba pasando e iba a pasar. Pizarro, júreme que desde ahora va a hacer lo que le digan. Había llamado después a su querida y lamentada Verónica Arteaga a pedirle el favor de que le pidiera el favor al amante que la había dejado, al exministro conservador Posada Alarcón, a cual más, de que hiciera lo que tuviera que hacer para que no lo mataran. Había llamado luego a su discípulo periodista, a Guerrero, para que pidiera ayuda a sus fuentes en la fiscalía, para que le ayudara a rastrear la llamada y para que luego diera la noticia. Profesor Pizarro, amenazado de muerte por enemigos de la paz. Y sí, entendía lo que le estaban diciendo, que lo que estaba pasando era verdad, pero todas las voces le llegaban borrosas y malheridas al entendimiento. Todo se puso peor hacia las 10 de la mañana del sábado 1 de octubre de 2016. Recibió un correo electrónico en el que le recordaban la amenaza de muerte en los términos de la llamada. Cállese o se muere, perro hijo de puta. Y cuando Guerrero llegó a su apartamento, que hasta allá se fue con un par de agentes conocidos porque se sentía culpable e imbécil, llegó al mismo tiempo que una corona de flores blancuzcas que lamentaba la muerte de Horacio Pizarro. Sí, esa misma mañana, a punta de programas gratuitos y de amigos policías y de reporteros de barrio, rastrearon la llamada, el correo electrónico y la corona de flores. Supieron que habían usado un teléfono de la calle, un computador de un café internet por la calle 170, una floristería por las Américas. Pronto los fiscales y los agentes y los periodistas llegaron a la conclusión de que el culpable era un muchacho sin nombre ni apellido, de unos 17 años. Tenía una chaqueta de jean y el pelo pegado al cráneo, al que quién sabe quién le estaba pagando para dañarle la vida a un viejo bocón. Y sí, sus dos hijas, la indignada Adelaida y la exasperada Julia, que habían vivido habituadas a él como un par de niñas, y el mundo era el mundo si él estaba, acabaron enterándose de lo que estaba pasando. Odio a ese puto país. Y sí, por la casa pasaron flora y fauna, que se sintieron traicionadas cuando vieron que al rompecabezas solo le hacían falta las piezas que no aparecían por ninguna parte. Y Verónica, que nunca había pisado el apartamento, porque cuando eran amantes había sido un irrespeto y una infamia,
pero pasaron solo a saludar y se fueron antes del almuerzo, y el miedo fue volviéndose pavor. Y se dedicó a repetirse a sí mismo que así lo mataran, iba a ser jurado de votación en los puestos donde votaban los primíparos, como lo había sido siempre. El huracán Matthew, el peor huracán del mundo de los últimos 10 años, alcanzaba la categoría 5 y los 260 kilómetros por hora por las costas colombianas. 4 municipios habían sido evacuados. Las playas se metían en las casas de los caseríos y los perros enflaquecidos nadaban hacia ninguna parte. Un hombre pasaba con una teja al hombro. Un tanque del ejército pasaba junto a un par de niños que llevaban un televisor de la casa de los tíos a la casa de los abuelos. Se caían las vigas y se caían los techos de paja. Se venía encima el viento como un verdugo, como un impío. Tronaba, relampagueaba. Se colaba en los noticieros sensacionalistas del mediodía y bajaba por Colombia hasta Bogotá y no había arcas sino lanchas de rescate. Y para el profesor Pizarro, sentado y adolorido en aquel sillón raído pero suyo, era la llegada del fin del mundo, la avalancha que vaticinaban los melancólicos. Y quizás era mejor que le pegaran un tiro a que se le viniera el techo encima un poco antes de morirse, de dormirse, perdón. Bueno, ¿qué se ha sabido del plebiscito?, le preguntó a Guerrero, su antiguo alumno, cuando notó que se alistaba para salir porque no podía descuidar el cubrimiento de las elecciones. Bajó el volumen del televisor que habían encendido para ver el noticiero escandaloso mientras almorzaban. Se puso de pie como mejor pudo porque su discípulo se había puesto de pie. Se cruzó de brazos como cambiando de angustia. Pues según las últimas encuestas que tenemos, que son las de ayer, el sí le gana al no por apenas 10 o 15 puntos. Pero seguro le gana, le respondió al periodista recogiendo las cajas de las pizzas que habían pedido. ¿Por qué lo dice? ¿Porque la está viendo negra? Porque la gente sale a votar cuando es a votar por algo concreto, le respondió. Pero la paz... Y además sale a votar si no diluvia, agregó Guerrero, que parecía detenido en el tiempo, igual de joven que cuando era su alumno, mientras le daba la mano. Por nada del mundo voy a dejar de ser jurado de votación. Que me maten, declaró el profesor Pizarro como soltando unas famosas últimas palabras. Y ponga que dije eso. Eso voy a hacer apenas llegue, le prometió, como prometiéndoselo a su padre, como teniendo una oportunidad más de hacer algo por su padre, que nunca fue su amigo. Qué raro había sido para él reencontrarse con su profesor favorito de semejante manera. Qué raro. Seguía siendo el viejo, un tipo altísimo, seguía vistiéndose con esos sacos de hilo azul y esos pantalones de drill. Tenía todavía esas piernas delgadas y esa manía de llevar el ritmo de la ansiedad con el pie. Aún se le desamarraban los zapatos como a un niño de los tiempos de los cordones. Conservaba el sentido del humor, seco, sorpresivo. Pero en su casa era frágil como un actor de barriga cómica derrotado en su camerino y su misterio quedaba revelado. Debería prohibirse de por vida a los alumnos llegar a la trasescena de sus profesores, por lo mismo que debería impedirse la entrada de los actores a las redes sociales. ¿Qué gracia tiene ver a un mago sin sombrero? Recordaba a Pizarro, sí, como a un joven y brillante profesor de filosofía del lenguaje, conocido en el mundo entero además, que de vez en cuando se extraviaba en disquisiciones políticas. Pero habría contestado, pero qué estupidez, pero qué absurdo, si alguien le hubiera dicho que un día, 25 años después, iban a amenazarlo de muerte por decir en voz alta lo que estaba pensando. Y habría pensado, no diga estupideces, no puede ser, si alguna divina le hubiera advertido que él iba a ser el periodista que pondría en jaque a ese pobre viejo, que lo despidió a unos pasos del umbral de la puerta fingiendo que no tenía miedo, que se quedó allá atrás, entre la luz polvorienta y la penumbra, como si solo quedara el contrabajo, como si fuera naturaleza muerta. Se fue Guerrero, se fue a su Esparca azul, que aún tenía atrás, por si acaso, la calcomanía de la Virgen del Rosario que le había pegado la dueña anterior, pensando que desde niño todo el mundo le había vaticinado que iba a ser periodista. Y era cierto, sí, que era un niño preguntón y entrometido, pero jamás en 1000 años pensó que iba a terminar acostumbrándose a las luces temblorosas y al humor negro y al hastío tristón de las salas de redacción. El sarcástico y temerario y libertino Solidario Guerrero, 46 años, cáncer, habría querido ser novelista. E iba en la página 111 del manuscrito de una novela fallida sobre su matrimonio fallido,
pero había dejado de sentirse frustrado por no serlo. ¿Qué diablos? ¿Quién quiere ser novelista cuando uno puede ser periodista? ¿Quién quiere viajar a la muerte contemplando el mundo en vez de gozarse la vida escarbándolo? Subió por la calle 92 a la carrera 11, sin mirar dio el giro para tomar la vuelta hacia el sur de la ciudad, puso las malditas noticias en la radio, plebiscito, plebiscito, plebiscito. Puso a sonar su selección de salsa, Sonido Bestial, Pedro Navajas, periódico de ayer. Ignoró como mejor pudo las llamadas y los mensajes de WhatsApp, nada es urgente. Y llegó a la revista hacia las 3 de la tarde, 3:14 de la tarde para ser precisos, listo a revisar sus textos del especial sobre las elecciones y listo a actualizarle un par de cosas al artículo sobre las amenazas del profesor que había subido a la página web. Comillas, en el álbum de mi vida, en una página escondida, ahí te encontré. Si digo que llegó listo para esas tareas, es, por supuesto, porque no estaba preparado para lo que siguió. Saludó al vigilante de afuera que zapateaba del frío, a la portera que bostezaba desde la madrugada, al escolta del director que trataba de encestar un vasito de cartón de tinto en la caneca. Subió por las escaleras hasta el 7º piso porque detestaba los ascensores desde el día en que se había quedado atrapado en el ascensor más viejo del mundo. Cuchicheó con la secretaria de redacción, jijijiji. Paró en el baño a mear, dio la mano a los amigos que se fue cruzando, cada uno empujado por su historia, por el laberinto de computadores. Chismeó, calumnió, ofendió e injurió en broma. Sostuvo un pulso de chistes con el editor principal y le hizo un par de comentarios políticamente incorrectos a la correctora gay. Yo veré mañana esa comunidad, le dijo. Solo pudo, solo quiso, sentarse a actualizar el artículo sobre el profesor Pizarro a las 4:05 de la tarde. Comillas, una corona de flores, y solo a las 4:20 se dio cuenta, cuando tomó aire para revisar qué había estado pasando en su teléfono, de que tenía 11 llamadas perdidas de un número desconocido. 11. Su agobiante WhatsApp era una cosecha, una recolecta pendiente, mejor, de todas las frases ambiguas e inquietantes que había estado sembrando en los chats de las mujeres. ¿Cuándo me das un ratico? Veámonos esta noche entonces. Estoy cansándome de esta relación virtual tan rara. Pero también era una luz de las noticias de los 7, 8, 9 grupos de periodistas que se enviaban fotos y chismes y comunicados desde la madrugada hasta la madrugada. Y en su email de Yahoo, que es lo que importa, había un mensaje de su ex esposa. Sí, la frase es toda una historia de horror con principio, medio y fin. Había un mensaje de su ex esposa. Pero esto era mucho peor. Recapitulemos. Guerrero fue siempre un buen estudiante, pero nunca fue el mejor. Fue siempre un buen hijo, pero nunca se dio a la tentación de volverse el padre de sus padres. Fue un muchacho enamoradizo en los 80, más despistado que tímido, que nunca entendió del todo por qué las mujeres se le acercaban y se le quedaban al lado, y se le iban cuando él se encogía de hombros porque no podía hacer nada más que él. Fue un novio noble y delicado, pero extraviado dentro de sí mismo, y fue un amante que dejaba en claro desde el principio que por lo pronto no quería tener una pareja, y sobre todo, fue un amigo extraordinario, de esos que se emborrachan y dan la vida por sus amigos, y un tipo con un talento raro para escribir y una vocación innegable a componer historias. Estudió filosofía desde 1989 hasta 1993, pero empeñado en convertirse en escritor, terminó metido en las salas de redacción apenas cumplió los 23 años. Estoy escribiendo una novela. Trabajó en la sección de cultura en un principio. Pasó luego a la sección de judiciales porque una noche se les fue sin avisar el criminal en potencia que tenía ese puesto. Terminó en la sección de política porque tenía humor y sabía capotear los lances de los politiqueros. Yo lo leo mucho. Cubrió los dramas de los mundiales de fútbol, los escándalos de las campañas políticas, las escenas nefastas de la guerra. Entrevistó a los 4 presidentes que había habido desde 1994. Entrevistó a Rushdie, a García Márquez, a Vargas Llosa. Viajó cada vez que pudo, estudió periodismo en Colombia, recorrió Europa en carro y bus y tren. Pasó unos meses en La Habana aprendiendo a hacer documentales. Bebió más, puteó, comió todo lo que le pusieron en el plato. Y se acostó con un puñado de colegas de las salas de redacción y con un puñado de amigas que en el clímax de alguna borrachera, estoy escribiendo una novela, se descubrieron queriéndolo más que a sí mismas.
El número exacto, suele decir, es irrelevante, pero no me puedo quejar. Estuvo a punto de casarse 2 veces, 2. No lo hizo al final porque unos días antes se le notó a las claras que no quería hacerlo. Y aunque la gente se ríe cuando da esta explicación, quería mucho a ese par de novias como para haberlas convertido en otro par de mujeres sacrificadas por un marido. Cuando cumplió 40 años se casó con ella, con la joven Elena, que quería escribir poemas y leer novelas breves y ver cine. Casándose con la mujer con la que tenía que casarse y yéndose a vivir a Madrid y trabajando en la sección de política internacional de El País, se recuperó de la profunda decepción que le produjo el resultado de las elecciones presidenciales de 2010. Que se joda ese puto país, que se lo queden los buitres y los parricidas. Yo, mientras tanto, me pongo a vivir. Y me voy con mi Elena, que me duele mi pasado por fallido e inútil desde que estoy con ella. Elena, me deprime hasta los huesos, me doblega haber vivido la vida alguna vez sin ti. Elena, te quiero un poco cada vez más, pero te quiero un poco más cada vez que tratas, pero no puedes hablar de la muerte terrible de tus padres. Fueron felices el uno con el otro, el uno en torno al otro durante 5 años completos. La melancólica y sabia y complaciente Elena, con su nariz de otro cuerpo y su piel pálida a pesar de todo, se deprimía de tanto en tanto y luego volvía a de la depresión a carcajadas. Pero cuando se acomodó a Madrid y quiso a Madrid, tú sonríes con plomo en las entrañas sin ningún problema. Poco se arrepintió de haberse ido. Poco miró atrás porque la única familia que tenía por estos lados, que es una historia para otra ocasión, era una tía que hacía lo mejor que podía para ser su tía. Consiguió ir de los 28 a los 33 fumando puritos como alguien que tiene algo pendiente y escribiéndole poemitas a la incertidumbre y leyendo rarezas en los escaparates y defendiendo a las mujeres de los hombres en su Facebook y escribiéndole guiones a los amigos con los que había estudiado cine y tomándoles fotos a los viejos que se encontraba por ahí. Se la vio enamorada de su esposo. Se le vio por sus ojos y tenerlo a raya y fruncirle el ceño cada vez que se le antojaba una cerveza. Hasta que en enero de ese año de mierda, el día de Reyes, se le metió en la cabeza la idea de volver. Se lo dijo en Tipos Infames, la librería favorita de los dos, blanca e inagotable, en los escaparates de los vinos del fondo. Se le siguió diciendo calle abajo, ignorando un frío que pelaba y eludiendo los volardos bajitos de la calle San Joaquín como una niña de antes de los teléfonos inteligentes. Se lo aclaró a los trancazos mientras se probaba un par de abrigos negros y un par de suéteres torcidos en los espejos del primer piso del desigual de Fuencarral. Se lo repitió cuando volvían de las tapas aquellas, allí nomás en la calle Pérez Galdós, en donde habían quedado con unos buenos amigos de la redacción del periódico, Ana, Marga, Bárbara y Javi. Ya sabía qué quería hacer con sus días. Quería tener un hijo colombiano. Quería filmar un documental sobre el proceso de paz con esos perros producido por el fulano brillante y grabado por Sutano el genial. Y después, un hijo colombiano. A las 10 de la mañana siguiente, que los días comienzan más tarde en Madrid, Guerrero tenía en la bandeja de entrada un email del director de la revista preguntándole si era cierto que volvía a Colombia. Estamos armando otra vez el .com. Vaya usted a saber por qué se dio semejante coincidencia, semejante sincronía mejor, si es verdad que las coincidencias no existen. De vez en cuando es como si los agentes y los planetas y las agencias secretas respaldaran una decisión, como si se conspirara entre bambalinas para que cierta escena torciera el rumbo de un drama. Que la esposa amanezca con ganas de volver a Colombia, que justo en ese momento entre el jefe de antes a ofrecerle un trabajo mejor que el que tenía, que les toque volver a Bogotá a ver qué tan esposos son. Se despidieron de Madrid, una ciudad dedicada a la brisa, con la sospecha de que sería el final de la época más feliz de sus vidas. Venga, que no es una despedida. Él se despidió de su escritorio, ella de esa bocanada de aire y cigarrillo que sientes desde que sales de Barajas. Amé que en plena Europa cada barrio de Madrid parezca un pueblo chiquito, donde hay carnicero y tienda y frutería y mercado. Amé que la gente se sienta de su barrio como la gente se siente de su pueblo. Amé la verbena de la Paloma en la calle de Toledo.
en la Latina, porque amé a esas personas dispuestas a vivir y a carcajearse y a dar golpes en la mesa. También la gente del pueblo tiene su corazoncito, lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos, escribió en su muro de Facebook bajo la foto de unos viejos encorvados y pequeños que se pierden en la calle de Luciente. Volvieron a Bogotá a finales de enero, el 26. En Bogotá estalló la burbuja porque Bogotá es la realidad. Guerrero entró a trabajar el lunes 1 de febrero. El Zika se devoraba el mundo. Comenzaba a verse que los candidatos gringos a la presidencia iban a ser Clinton y Trump. Se discutía en el consejo de redacción si el artículo sobre los 15 años del Plan Colombia tenía que ser crítico o celebrativo. Pronto se acomodó. Pronto se dejó llevar por las jornadas de sala de urgencias de la revista. Pronto empezó a coquetear con las periodistas recién salidas de la universidad. La reportería no se hace por internet. Y se vio envuelto en los pequeños dramas que se montan cuando empieza a asomarse la infidelidad. En un principio Elena siguió siendo Elena, voluble y fumadora, disciplinada para nada, pero unas 3 semanas después de la llegada, su teoría es que a diferencia de Madrid, en donde los muebles eran recogidos por ahí y las vajillas eran de paso y el colchón era prestado, todo se vio definitivo. Los muebles, los cubiertos, las sábanas, los afiches colgaron por el corredor. Unas 3 semanas después de la llegada, empezó a mordisquearse las uñas, a rascarse los brazos hasta rasparse la piel. El día en que compraban los últimos aparatos en Home Center, entre ellos una aspiradora de mano como la que le dejaron a Chema en Madrid, en la agobiante fila para pagar, ella le dijo: ya sé, mi sueño en la vida es morirme y volver de la muerte. Chateaba con sus amigas del colegio, hacía las reuniones que tenía que hacer, de la senadora Claudia López al productor Alessandro Angulo, para poner en marcha el documental Por fin la paz. Hablaba horas y horas con su tía Patricia como si estuviera recobrando el tiempo perdido. Daba consejos románticos a una prima, a la intimidante Irene, que a los 16 años era un personaje. Te juro que en un par de semanas el huevón se pone serio. Parecía bien, mejor dicho, pero no lo estaba. Porque el lunes 29 de febrero, cuando Guerrero llegó al apartamento a las 5:30 de la tarde, no la encontró, ni en la sala, ni en el comedor, ni en la cocina, ni en la habitación, ni en los 2 baños del dúplex en el que estaban viviendo, el dúplex en el que vive solo en la loma de la calle 55 con carrera cuarta. Elena se había ido sin decir ni mu. Se había llevado su copia de Ante todo no hagas daño. Era como si Guerrero se lo hubiera inventado, como si hubiera muerto, pero él no pudiera probar que alguna vez estuvo viva. No respondió al teléfono. El número que usted está marcando se encuentra fuera de servicio. No respondió el email. Mail delivery failed, returning message to the sender. Ni los amigos en común, ni la única tía tenían idea de dónde estaba. No había dejado ni siquiera una nota de despedida porque él la conocía de memoria. Era incapaz de dar la cara. Era incapaz de darle pelea, de decirle: no pude más, Mateo, quiero irme de aquí. Simplemente se fue. Simplemente le dejó dicho yéndose: sálvese quien pueda de este infierno. Ese último día de febrero, Ceres, el planeta enano, empujaba a los Piscis, igual que a ella, a comenzar de nuevo, a dejarlo todo, perdiéndose en un agujero negro en la madriguera del conejo. Pero a Guerrero siempre le han valido mierda los planetas. Y lo que ha hecho ella no tenía justificación, ni tenía defensa, ni tenía explicación. Y esa noche salió al barrio a emborracharse con sus amigos de siempre. Y luego se fueron a no sé cuál reservado que tenía, dijo el editor de Cultura, putas mejorcitas, porque no había ropa de ella para cortar en pedacitos, ni libros para quemar en la terraza que tanto les había costado encontrar. Adiós, Elena, que se joda esa vieja hijueputa. Que cuando vuelva de la muerte expuesta por su fumadera y su citadera de versos de poetas del siglo pasado, la padezcan los buitres y los parricidas. Yo mientras tanto me pongo a vivir. Y vivo, sí, y soy capaz de hacerlo en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, porque me acostumbro a la idea de que ha muerto. Dejó de buscarla, dejó de pedirles a los agentes de la policía y a los amigos de la fiscalía, porque la tía me llamó el otro día a decirme: Mateo, no lo hagas. Sin embargo, el sábado 1 de octubre del peor año que recuerde, cuando acababa de sentarse a poner al día su artículo sobre su profesor amenazado,
le escribió un email que solamente decía, te escribo para que sepas que estoy embarazada. Sé que hace unas páginas sonó dramático y desproporcionado aquello de la frase de había un mensaje de su exesposa. Era toda una historia de horror. Pero también sé que el mensaje prueba que en este caso decía horror, decir horror es decir poco, y que Guerrero sintió que las letras y las sílabas saltaban en la pantalla y que le estaba dando un infarto. Ahí termina el capítulo. Wow, bueno, tremendo. Pobre Guerrero, no quisiera estar en sus zapatos. Así es, pobrecito. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, se me estaba apagando la pantalla del teléfono cada rato, entonces estaba un poquito ahí, pero bien, bien, es que el texto ya lo había leído durante el fin de semana Ok. para agarrarle los tiempos y todo, y bien, bien, ojalá lo hayan No. disfrutado. Sí, acá la gente está diciendo que excelente, que muchas gracias, que qué buena lectura, que buenísimo, magnífico, dice Ricardo, tremendo, buenísima, Ay, tremenda lectura, la verdad. saludos, saludos a Ricardo, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludos a Claro. Ricardo, y aquí seguiré pegado, pero desde el otro lado para oír el resto del A texto. ver, ¿qué sigue pasando ahora con Así esta es, historia, con Guerrero? Oye, así es. muchas gracias, Mauricio, te No, muchas agradezco. gracias a ti, gracias a ustedes. Tú me sacas de aquí, sí, ¿cierto? Sí, ya aquí cerramos todos y volvemos a abrir de nuevo, nos volvemos a encontrar para seguir con nuestra siguiente lectora. Listo. Bueno, Muchas listo. gracias. Saludos a Buenísimo. Ay, te Ricardo. Chao, escucho que chao. buenísimo el ritmo y que gracias por la preparación. Al contrario, gracias a ustedes. Chao. A usted. Ahí nos vemos. Gracias. Ya, y con ustedes ya seguimos. Nos volvemos a conectar.